Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Hoy es una tarde especial, ¿cuántos lo creen? Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La oración de Juan y el deseo de Juan no era que prosperara su alma, era que fueran prosperados aquellos a los cuales iban dirigido esta carta, que fueran prosperados en lo natural, en lo material. ¿Cuántos están aquí? Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta persona a la cual iba dirigida este verso tenía prosperidad en el alma. Y Juan le desea que no tan solo que fuera próspero en el alma, sino también que fuera prosperado en todas las cosas. Alguien diga: ¿en todas las cosas? También tengo derecho a ser prosperado. Quiero que entiendan una cosa, que cada vez que miramos el Evangelio, ¿cuántos están aquí? Me pueden saludar y decir: pastor, estamos aquí. Eso es. Cada vez que miramos el Evangelio, tenemos que tener presente con el fin que fue creado. El Evangelio de Jesús no lo creó el Padre para hacer una sociedad. No. Tiene un solo fin. El fin del Evangelio de nuestro amado y Señor Jesucristo, que se lo dio el Padre a Él, para que Él nos lo diera a nosotros, es para hacernos prosperar. Si alguien tiene algún problema, es que escuchó más la voz de la religión que la voz de la Biblia. La Biblia tiene una voz. Y cada vez que el Señor nos habla, nosotros tenemos que estar pendientes qué Dios dice, no qué dice la religión, ni lo que dicen los hombres que no creen a la palabra, pero la predican. La prosperidad es de Dios. ¿Alguien lo puede decir conmigo 3 veces? La prosperidad no la inventó el diablo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno empieza a escasear, qué mal lo pasa. Por eso significa que no estamos diseñados para estar escasos. No estamos diseñados para estar enfermos. Estamos diseñados según el corazón del Padre para estar en abundancia y sano. Hay gente que no dice amén. Tienes que reprender el espíritu religioso. Vuelvo a decirlo. Cuando el Señor nos dio su evangelio, lo dio con un solo fin. ¿Qué fin? El hacernos prosperar. ¿Por qué? Porque el hombre no fue diseñado para estar pobre, no fue diseñado para estar enfermo, no fue diseñado para estar endemoniado, no fue diseñado para estar triste. ¿Por qué? Porque cuando se tienen ese tipo de asuntos en la vida, qué mal se está escaso. ¿Sí o no, hermanos? Qué mal se está enfermo, ¿sí o no, hermanos? Y qué mal se vive endemoniado. Por tanto, cuando venimos al Evangelio, lo que tiene que producir el Evangelio de Jesús en nuestras vidas es prosperidad, salud, libertad. Da igual en el orden que se aplique. Libertad, salud, prosperidad. En el área que uno lo necesite. Jesús en Lucas 4:18 manifiesta su ministerio nada más comenzar. Y él queda bien establecido para qué va a utilizar ese poder y ese evangelio que el Padre le dio.
Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esto no es algo que se inventó él, es algo que profetizó Isaías hacía como 600 o 700 años más para atrás. Entonces, aquellas personas que no se identificara con la buena nueva a los pobres, pues para ti no es el evangelio. Aquella persona que no tuviese un corazón herido y no necesitara sanidad, para ti tampoco es el evangelio. Aquella persona que no esté cautiva y no necesite libertad, para ti tampoco es el evangelio. Aquella persona que no se considere ciega y no necesite vista, para ti tampoco es el evangelio. Y aquella persona que no se sienta oprimida y se sienta que vive en libertad, para ti tampoco es el evangelio. Por tanto, si ese año tú no necesitas que alguien te predique el año agradable del Señor, pues para ti tampoco es el evangelio. ¿El evangelio para quién es? El evangelio es para la gente pobre, para la gente quebrantada de corazón, para la gente que está cautiva, para la gente ciega y para la gente oprimida y para la gente que necesita buenas noticias y que alguien le profetice un año agradable, un año victorioso. Así que no me importa la religión, si alguien me condena o alguien si marca esta iglesia con que es la iglesia de la prosperidad. Sí, Señor, que lo es. Es la iglesia que predica el evangelio completo de Cristo. Es la iglesia que anuncia el poder de Dios. Es la iglesia que anuncia la libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y que hay sanidad para los corazones quebrantados. ¡Alguien dígame! Hay mucho complejo para pasar las ofrendas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto complejo? Es que van a pensar que estás predicando con fines personales y egoístas. Reprendo al diablo. Yo soy un hombre de testimonio. No voy a tener complejo para hablar de las ofrendas. Seamos hoy 250 como si mañana somos 70.000. Voy a predicar igual. Como si tengo que decirlo a 5 personas. Este evangelio no es para los que van de sobraos. Este evangelio es para los que están necesitados. Yo soy un necesitado. Lo que pasa es que la religión, que es más demonia que el demonio, va a llevar más gente al infierno que el pecado. Está cauterizando y acobardando a los hombres de Dios que se ponen aquí detrás para que prediquen un evangelio completo. Y el Espíritu Santo me dijo en cierta ocasión que el que no honre a Dios aquí va a evitar Dios mismo que el pueblo lo honre a Él. Porque el que priva a sus hijos de que tengan conocimiento para que prosperen en la vida, el castigo por haber hecho eso y haberlos tenido siempre encerrados que no sepan, es que mañana será viejo y tendrá que hacerse cargo de hijos inútiles. Y lo más gozoso para un padre y una madre es que cuando son mayores sus hijos sean los que provean y no tengan ellos esa carga. Un pastor es lo mismo. Un pastor que no se atreva a enseñar a su pueblo. Un pastor que no se atreva a hablar la verdad de la palabra, con unción y amor, todo el que tú quieras, pero la verdad de la palabra. ¿Sabes qué pasará? Ese pueblo se criará pobre y atrofiado en el espíritu. ¿Cuántos quieren un evangelio pobre? ¿Cuántos quieren un pastor que no enseñe la palabra del Señor? ¿Por el qué dirán? ¿Por el qué dirán, hermanos? Ay, santo, pero el mundo no te trata así. Ajá, y al mundo sí que le decimos que sí cuando nos enseñan principios para prosperar.
Pero sin embargo, cuando alguien utiliza la palabra de Dios, que es la verdadera herramienta para cambiar a una persona, la palabra de Dios, alguien diga amén. Escucha esto. El evangelio que no libera, restaura, sana y prospera no es el evangelio de Jesús. Lo repito por si alguien no lo entendió. El evangelio que no libera, restaura, sana y prospera no es el evangelio de Jesús. Si en esta iglesia el evangelio no te sana, el que se predica no te prospera, no te restaura, aquí no se está predicando el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús, dice él en Lucas 4:18, que da buenas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva a un pobre? Como aquí ninguno lo estáis, pues no lo sabéis. La buena nueva a un pobre, ¿cuál es? Chico, que trabajas mañana. La buena nueva a un pobre, no te preocupes, paga tu deuda. La buena nueva a un pobre, oye, mira, que te regalo aquí estos 200.000 millones de euros. Mira cómo te ríes, te entró la unción de golpe, ¿eh? Porque para eso estás diseñado. Tú no estás diseñado para andar contándolas. Tú estás diseñado para vivir prosperado. Sacude esa religión que te está tomando, que te está cayendo así la cabeza. Jesús dice en Lucas 6:38. Esto lo dice Jesús. Alguien dirá, pastor, la Santa Cena. No te preocupes, vamos a dar la Santa Cena, que luego tengo otra prédica para la Santa Cena preciosa. Dice Jesús, que esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Dad y se os dará. Y esto no está hablando de oraciones y ayunos, está hablando de dar. De dar económicamente. Dinero, alguien diga dinero. Alguien diga dinero. Eso, euros. Aleluya. Dice Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Mira cómo lo dice en otra traducción, Biblia lenguaje sencillo. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo prosperamos? En el Evangelio no se prospera siendo tacaño ni avaro. Al revés, los ávaros no tienen parte ni suerte con los santos en las moradas eternas. En el reino de Dios se prospera dando. Ay, pastor, que me quieres sacar, que yo no te voy a sacar nada, que te estoy enseñando a prosperar, que no voy a tener complejo para hablar de las ofrendas, que esto es un lugar santo, que si has venido aquí es porque necesitas de Dios. Los que lo crean, digan amén. Satanás siempre va a intentar ridiculizar a los predicadores que enseñen al pueblo a romper con la escasez desde los principios bíblicos. Vuelvo a repetirlo. Satanás siempre va a intentar ridiculizar a los predicadores que enseñen al pueblo a romper con la escasez desde los principios bíblicos. Pero Dios en este asunto es serio. El que ame más su nombre que la verdad de Dios tendrá que vivir sin honra de Dios y el menosprecio del pueblo. Se critica a un hombre de Dios porque enseña el diezmo. Que si el diezmo no es para este tiempo, que si el diezmo ya pasó, que si las ofrendas no hay que enfatizar tanto, que la gente va a pensar, mira, yo predico la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el diezmo Dios se lo demanda a sus hijos. No se lo demanda a los impíos, ni se lo demanda a los inconversos, te lo demanda a ti.
Yo, pastor, no creo. Mira, que aquí no es no creer, que aquí es lo que dice la palabra. Que si yo predico que Cristo salva, que te perdona tus pecados, que si aceptas a Cristo y te bautizas serás salvo, en esa misma Biblia dice que el Señor Jesucristo dice Él mismo que es necesario que su pueblo ejerza la misericordia, la justicia y la fe, y que practique el diezmo escrupulosamente. Es que no es para este tiempo. No, el que no es para este tiempo eres tú. La palabra de Dios sí que es para este tiempo. Lo que pasa es que el diablo ridiculiza a los predicadores que quieren ponerle a la iglesia del Señor herramientas en sus manos para que cambien sus circunstancias. En Números 28, 1 y 2, Dios le ordena a Moisés y le dice en el verso 2: dile a los israelitas que en el día que le he señalado, alguien diga, hay un día. Alguien diga, hay un día. No es cuando yo quiera, es cuando Dios dice. Es un día señalado. Sigue diciendo: deben presentarme las ofrendas de pan y las ofrendas quemadas en mi honor, que lo hagan como a mí me agrada. Dice en una versión, que lo hagan como a mí me agrada. En una ocasión me llama un hombre y me dice: pastor, quiero llevarte una ofrenda que superaba los 5.000 euros. Y me dice el Espíritu Santo: no la quiero, tú tampoco la cojas. No era una ofrenda de 20 euros, era una ofrenda que pasaba de los 5.000 euros. Y como eso me ha pasado ya 3 veces. Gente que ha querido, no sé con qué espíritu venían, pero creyendo que con esas cantidades iban a impresionar a Dios y que iban a impresionar al hombre de Dios. Pero gracias le doy a Dios que solo le sirvo a Él. Para la sorpresa de aquella persona, no. Tranquilo, hermano, Dios te bendiga. Quédate con esa ofrenda, con ese diezmo, como tú le quieras llamar. La pregunta es: ¿por qué Dios no puede recibir una ofrenda? Porque no sea como Él diga. Porque esto no es asunto de necesidad, es un asunto de adoración. Y Dios no va a recibir una adoración que no sea para Él, ni como Él diga. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que el Padre que está buscando adoradores en espíritu y en verdad? O sea, que si nuestra adoración sea a través de ofrendas y diezmos, no es en espíritu y no es en verdad o con verdad, Dios no la recibe para no desatar juicios. Porque en el capítulo 3 de los Hechos, o más adelante, o 5 o 6, hay un hombre que trae una ofrenda indigna. Y Pedro desató juicio sobre el matrimonio y murieron. Hoy en día el Señor Jesucristo está un poco triste por cómo los predicadores tratan a la iglesia en este asunto de las ofrendas. Se quieren hacer los buenos. No hablemos de tanto dinero. Y cada vez la iglesia más pobre. Y cada vez los matrimonios más escasos. Y cada vez las casas con menos tristeza. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, y el que lo crea extienda las manos, que el que utilice la palabra de Dios como una herramienta de cambio va a ver los resultados en todas las áreas de su vida. Pablo dice en 2 de Corintios 9:6: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Y poderoso es Dios, tremendo esto, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, escucha esto, abundéis. Abundéis. ¿Entiendes ahora, Juan? Yo deseo que tú seas prosperado. Abundéis. Te voy a decir algo de parte de Dios sin complejo. Sin complejo ninguno. Porque no predico por necesidad. No predico por necesidad. Predico por amor. ¿Qué es una ofrenda escasa? Es según tu capacidad. ¿Qué es una ofrenda abundante? Según tu capacidad. No hay número. Le voy a decir porque así me lo pone el Espíritu Santo. Hay personas que a la hora de traer la ofrenda buscan el
el asunto más pequeño, en billete o en moneda. Nadie te dijo nada, ¿verdad? Pero luego cuando sales dice el niño, papá, un Burger King. Y cambias un billete de 50 para comprarle al niño Burger King. Y luego quieres que ese Dios te libre a ti del mal y prospere y guarde a tu hijo. Hay algo que no casa. Dios tiene que ser lo primero. Y la ofrenda abundante tiene que ser según tu capacidad. Así que te digo de parte del Señor, que hoy tu ofrenda no sea escasa. No traigas una ofrenda escasa. Trae una ofrenda abundante. Una ofrenda abundante. Alguien diga, una ofrenda abundante. ¿Por qué? Porque es una forma que Dios nos da a través de su evangelio para hacer prosperar nuestras vidas. Porque el que no da generosamente, generosamente no segará. Es imposible que si tú tienes un negocio y quieres que prospere y te encomiendas a Dios, tú no le des a Dios en abundancia para que luego Él te dé a ti en abundancia. No puede ser, porque lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y me atrevo con dignidad de Dios a decirte, el diezmo es para la iglesia para estos tiempos. Si tú no quieres practicar el diezmo, a mí no me tienes que rendir cuentas. Ya le rendirás cuentas al Señor. Pero si no estás practicando el diezmo porque pones en duda, es falta de fe y el espíritu de religión te tomó. Nunca verás la respuesta de Dios como la estamos viendo mucha gente en estos tiempos de crisis. Cómo Dios nos sorprende, cómo Dios nos prospera, cómo Dios nos liberta, porque somos fieles diezmadores. Y esta es una iglesia que diezma. Y lo digo bien alto para que todo el mundo lo sepa. Esta es una iglesia que ha creído en el evangelio completo de Jesús. Así que, póngase de pie. Santo Dios. Cierre sus ojos y declare que vino en calidad de hijo. Que aquí no viniste en calidad de esclavo, en calidad de hijo. Y como hijo vas a traer tu ofrenda abundante. Tu ofrenda que declare a Dios una palabra de adoración y de amor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora quiero bendecir a tu pueblo, Señor, y honrarte, Señor, delante de toda tu iglesia, porque tú eres merecedor de ellos, Señor. Y yo levanto mi ofrenda abundante, Señor, siendo el primero en agradecimiento, Señor. Quiero que tú me bendigas, quiero que tú me sanes, quiero que tú me des vista, quiero que tú me liberes. Y yo utilizo tu evangelio, Jesús, para ser libre, para ser sano, para ser próspero. Y te presento mis ofrendas y mis diezmos, Señor, para que veas que yo te honro, para que veas que yo te amo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, venga usted adorando a Dios. Aleluya.